El policía blanco miente sobre una mujer negra en la corte, sin saber que ella es una seal de la Marina de alto rango. Me subestimaste, oficial Simón, pero la verdad siempre encuentra su camino. ¿Qué podría hacer que una sala de audiencias quedara en silencio por la sorpresa? Un oficial de policía acusa a una mujer negra de resistirse al arresto y de agresión. Su historia es convincente, hasta que ella toma el estrado y pone el caso de cabeza. ¿Quién es ella y por qué su testimonio deja atónitos al oficial, al jurado e incluso al juez? Esta es la historia de cómo una mentira se desmoronó y cómo una lucha por la justicia se convirtió en una lucha por la verdad. Hola amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas historias como esta, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal para ayudarme a traer más historias geniales para ti. Cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo y mira hasta el final para saber qué sucede después. Sus comentarios realmente me motivan a recopilar más historias conmovedoras y significativas. Mantente atento, esta es una historia de poder silencioso, giros sorprendentes y karma definitivo. El sol de la mañana asomaba entre las pesadas cortinas de la sala del tribunal, proyectando largas sombras sobre el suelo de madera pulida. La habitación, aunque grandiosa en diseño, se sentía asfixiante. Filas de bancos de madera estaban llenas de una mezcla de espectadores, habitantes curiosos del pueblo, periodistas tomando notas y algunos rostros tensos. Entre ellos estaba Isabel Jackson. Su exterior tranquilo no delataba el tumulto que llevaba dentro. Su piel morena brillaba tenuemente bajo la luz artificial, y su cabello, cuidadosamente trenzado, descansaba sobre sus hombros. Isabel se sentó erguida, su espalda recta como si estuviera guiada por un hilo invisible, sus manos entrelazadas ligeramente frente a ella. Vestía de manera modesta con una blusa blanca impecable y pantalones negros, una elección deliberada para proyectar humildad y respeto. Sin embargo, sus ojos afilados escaneaban la sala con precisión, captando cada rostro, cada movimiento. Para el observador casual, parecía una acusada más. Pero para quienes prestaban atención, había algo inusual en ella, una intensidad silenciosa que no encajaba con alguien acusado de un crimen violento. El alguacil llamó al orden en la corte, y todas las miradas se dirigieron al frente de la sala cuando el juez Howard Grayson, un hombre blanco mayor con cabello plateado y ralo, entró. Llevaba consigo un aire de autoridad, aunque su rostro mostraba el cansancio de años presidiendo casos que preferiría olvidar. Sin embargo, este caso parecía encender una chispa de interés en él. Quizás era la presencia del oficial Bradley Simón, sentado con aire de suficiencia en la mesa del demandante, o los rumores que rodeaban un caso que ya había captado la atención de los medios locales. El estado contra Isabel Jackson, anunció el alguacil, su voz resonando en los altos techos. Isabel se levantó, sus movimientos deliberados y controlados, y enfrentó al juez. Los murmullos en la sala aumentaron mientras la gente estiraba el cuello para verla mejor. El oficial Simón se recostó en su silla, con una expresión de confianza, casi de diversión. Vestido impecablemente con su uniforme policial, irradiaba la arrogancia de alguien acostumbrado a que nunca cuestionen su autoridad. El abogado de Isabel, David Ramírez, un joven abogado negro recién salido de la Facultad de Derecho, revolvía nerviosamente sus notas. Miró a Mónica, esperando encontrar algo de seguridad en su rostro, pero ella no le devolvió la mirada. Sus ojos permanecieron fijos en el juez, su expresión indescifrable. Carter respiró hondo y se puso de pie. Su señoría, comenzó, su voz temblando ligeramente, estamos listos para proceder. El juez asintió y desvió su mirada hacia Simón. Oficial Simón, puede tomar el estrado. El oficial se levantó, cada movimiento exagerado, como si estuviera actuando para una audiencia invisible. Ajustó su uniforme antes de dirigirse al estrado de los testigos, deteniéndose brevemente para mirar a Mónica. Su sonrisa era apenas perceptible, pero inconfundible, la de un depredador seguro de su presa. Mientras prestaba juramento, Isabel lo estudió. Observó cómo sus dedos se movían levemente, el sutil cambio en su postura al sentarse.
Eran detalles que la mayoría pasaría por alto, pero Isabel los registró con la precisión de alguien entrenado para leer el lenguaje corporal. No se inmutó, no se movió, mientras Simón comenzaba a hablar. La noche en cuestión, comenzó Simón, con voz firme y lo suficientemente alta para que se escuchara en toda la sala, estaba respondiendo a una llamada por disturbios cerca del lado este de la ciudad. Me encontré con la acusada, la señorita Jackson, merodeando fuera de un negocio cerrado. Murmullos recorrieron la sala del tribunal. Merodear, una acusación común, especialmente contra personas de color. Simón continuó, aparentemente imperturbable. Cuando me acerqué y le pregunté qué estaba haciendo allí, inmediatamente se puso hostil, prosiguió Simón, con un tono casi teatral. Se negó a identificarse, levantó la voz y, cuando intenté calmar la situación, me agredió físicamente. Se escucharon jadeos en la sala del tribunal. Isabel permaneció inmóvil, su rostro una máscara de calma. Simón se movió en su asiento, fingiendo una expresión de dolor. Me golpeó en el pecho e intentó alcanzar mi arma de servicio. En ese momento, no tuve más opción que someterla. Desde el fondo de la sala, una voz murmuró, suena como una mentira. Las cabezas se giraron, pero el juez rápidamente pidió orden. Gracias, oficial Simón, dijo el juez Gálvez con voz neutral. Puede retirarse. El abogado de Isabel se puso de pie, visiblemente nervioso. Su señoría, antes de continuar, me gustaría pedirle a la corte que considere. Guárdelo para su contrainterrogatorio, señor Ramírez, lo interrumpió el juez. Sigamos adelante. Isabel exhaló suavemente. Su paciencia estaba siendo puesta a prueba, pero no lo mostró. Inclinándose ligeramente hacia Ramírez, susurró, mantén la calma. Concéntrate en los hechos. Carter asintió, aunque no parecía muy convencido. Cuando la fiscalía descansó su caso, el ambiente en la sala se volvió aún más tenso. Simón regresó a su asiento, su sonrisa ahora era una amplia mueca de satisfacción. Intercambió una mirada con sus compañeros oficiales sentados en la última fila. Isabel no pasó por alto el guiño que les hizo. Señorita Jackson, dijo el juez, con un tono que dejaba entrever su escepticismo, es su turno de testificar. Isabel se puso de pie, alisando su blusa mientras se acercaba al estrado. La sala quedó en silencio cuando tomó asiento, sintiendo el peso de 100 miradas sobre ella. Ajustando el micrófono frente a ella, se movió con deliberación, cada acción medida con precisión. Señorita Jackson, comenzó el fiscal, un hombre de mediana edad con un traje impecable y una lengua aún más afilada, ¿puede explicar sus acciones la noche en cuestión? Isabel se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz firme y medida. Puedo, dijo. Pero primero, necesito aclarar algo, el relato del oficial no solo es inexacto, sino que es intencionalmente engañoso. Un suspiro colectivo recorrió la sala. El fiscal sonrió con arrogancia. Acusación audaz, señorita Jackson. ¿Tiene alguna prueba para respaldarla? Isabel sostuvo su mirada, sus ojos oscuros, inquebrantables. Creo que la verdad saldrá a la luz muy pronto. El fiscal abrió la boca para responder, pero la tranquila confianza de Isabel lo dejó momentáneamente sin palabras. El juez Gálvez carraspeó, señalando que el interrogatorio continuara. A medida que Isabel comenzaba a relatar su versión de los hechos, la tensión en la sala se hizo palpable. La audiencia escuchaba cada palabra con atención, sintiendo que esta no era una acusada cualquiera. Sin que nadie lo supiera, las ruedas de la justicia ya estaban en movimiento, y las mentiras cuidadosamente construidas del oficial Simón comenzaban a desmoronarse. Isabel se sentó en el estrado, su postura tan firme como su compostura. Se tomó un momento antes de hablar, sus manos descansando ligeramente sobre el borde de la barandilla de madera. El silencio en la sala era sofocante, cada aliento contenido en anticipación de lo que pudiera decir. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, pero con una fuerza innegable. La noche en cuestión, comenzó,
sus ojos recorriendo la sala, estaba de camino a casa después de visitar a una amiga. Me detuve en la esquina de Magnolia con la Quinta para revisar mi teléfono y buscar direcciones. Se detuvo brevemente, permitiendo que el detalle calara en la audiencia. Fue entonces cuando el oficial Simón se me acercó. El fiscal se inclinó hacia adelante, listo para atacar. ¿Y está diciendo que este encuentro fue completamente no provocado? Isabel inclinó levemente la cabeza, su expresión inmutable. No del todo. Estaba parada en la acera, lo cual, hasta donde sé, no es ilegal. Él se me acercó con su linterna apuntando directamente a mi rostro y me preguntó, en un tono que no llamaría amigable, ¿qué estaba haciendo allí? Y como respondió, preguntó el fiscal, con un tono de escepticismo en su voz. Le dije que estaba revisando direcciones, respondió Isabel con calma. Me pidió mi identificación. Le pregunté si había hecho algo malo. El fiscal aprovechó el momento. Así que cuestionó su autoridad. Los ojos de Isabel permanecieron firmes. Cuestioné su motivo, corrigió, con voz firme pero sin agresividad. No estaba obstruyendo el tráfico, ni invadiendo propiedad privada, ni causando ningún disturbio. Solo quería saber por qué me pedía mi identificación. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. El juez Gálvez golpeó suavemente su mazo. Orden en la corte. Isabel continuó, su tono inalterable. Cuando pedí una aclaración, él levantó la voz y me acusó de no cooperar. Le dije que no estaba tratando de causar problemas, pero antes de que pudiera decir algo más, me agarró del brazo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e innegables. El fiscal arqueó una ceja, claramente tratando de encontrar la manera de torcer su testimonio a su favor. ¿Está diciendo que el oficial la retuvo físicamente sin motivo? Isabel asintió. Sí. Y cuando le dije que me soltara, apretó su agarre. Dijo, y cito, mujeres como tú necesitan aprender a escuchar, punto. Exclamaciones de asombro estallaron entre los espectadores. Esta vez, el juez golpeó su mazo con más fuerza. Orden. No toleraré interrupciones. El fiscal forzó una sonrisa. Señorita Jackson, esa es una acusación seria. ¿Tiene alguna prueba de esa declaración? Isabel lo miró directamente, su mirada inquebrantable. No, porque la cámara corporal que él llevaba puesta, convenientemente, dejó de funcionar. ¿No es así, oficial Simón? Todas las miradas se dirigieron a Simón, quien se removió incómodo en su asiento. Su confiada sonrisa había desaparecido, reemplazada por una leve tensión en su mandíbula. El fiscal carraspeó. Centrémonos en los hechos, señorita Jackson. Usted afirma que el oficial la retuvo. ¿Qué ocurrió después? Isabel entrelazó las manos en su regazo, su voz firme a pesar del peso del momento. Le dije que no consentía que me tocara y le pedí que me soltara. No lo hizo. En cambio, me acusó de resistirme al arresto, aunque yo no me había movido. Cuando intenté retirar mi brazo, me estampó contra el auto patrulla. Sus palabras cayeron como un golpe en el estómago de todos los presentes. Algunas personas en la audiencia susurraron entre sí, sus rostros reflejando incredulidad y enojo. La tensión en la sala era densa, y hasta el juez pareció momentáneamente desconcertado. Y después de eso, insistió el fiscal, su tono ahora más moderado. La mirada de Isabel no vaciló. Me esposó y me dijo que estaba arrestada por agredir a un oficial. El fiscal se recostó en su asiento, intentando retomar el control de la narrativa. Señorita Jackson, usted es una mujer fuerte. ¿Es posible que el oficial se sintiera amenazado por su resistencia física? Isabel no se inmutó. No soy más fuerte que un oficial de policía entrenado. Y dejemos algo claro, no me resistí hasta que violó mis derechos. El fiscal abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, Isabel añadió, tampoco intenté alcanzar su arma, a pesar de lo que afirma.
Eso fue una invención para justificar su uso de la fuerza. La sala pareció congelarse. Simón se movió de nuevo, visiblemente incómodo. El rostro del fiscal se ensombreció mientras luchaba por mantener la compostura. Señorita Jackson, dijo con voz tensa, está pidiendo a esta corte que crea que el oficial Simón, un miembro condecorado de la fuerza, fabricó todo este incidente. ¿Tiene algo que respalde su versión de los hechos? Isabel esbozó una leve sonrisa, un cambio sutil pero poderoso en su expresión. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, fiscal. Ya lo verá pronto. El juez se inclinó hacia adelante. Señorita Jackson, ¿está insinuando que hay pruebas que la corte aún no ha visto? El abogado de Isabel, David Ramírez, se puso de pie rápidamente. Su señoría, tenemos la intención de presentar pruebas adicionales durante el proceso. El fiscal resopló. Más tácticas dilatorias, su señoría. Si la defensa tuviera algo sustancial, ya lo habrían presentado. Isabel se giró hacia el juez. Su señoría, la verdad toma tiempo. Pero le prometo esto, cuando salga a la luz, será innegable. El juez la estudió por un momento, su expresión indescifrable. Finalmente, asintió. Muy bien. Se suspende la sesión por hoy. La corte se reunirá nuevamente mañana a las 9 de la mañana. Cuando el mazo cayó, la sala del tribunal estalló en susurros. Isabel se levantó del estrado, sus movimientos tranquilos y deliberados. Caminó junto al oficial Simón, quien evitó su mirada, y se unió a su abogado en la mesa de la defensa. ¿Está segura de esto?, susurró Ramírez, su voz llena de duda. Isabel colocó una mano en su brazo, su agarre firme y tranquilizador. Confía en mí, ven. Mañana, la verdad hablará más fuerte que cualquier cosa que Simón pueda decir. Mientras salía de la sala del tribunal, los murmullos de la multitud la siguieron, una mezcla de curiosidad y especulación. Afuera, el sol se estaba poniendo, bañando la ciudad con un cálido resplandor dorado. Isabel se detuvo en los escalones del juzgado, sus ojos recorriendo el horizonte. La lucha estaba lejos de terminar, pero ella estaba lista. Siempre lo había estado. El juzgado se vació lentamente, la tensión del día persistiendo en el aire como una densa niebla. Isabel permaneció en el borde de los escalones, su silueta enmarcada contra los tonos naranjas del atardecer. El murmullo de las conversaciones y el sonido de los pasos la rodeaban, pero ella los ignoró, enfocándose en su interior. Había enfrentado batallas más duras antes, batallas donde la supervivencia no estaba garantizada, pero había algo particularmente asfixiante en pelear en una sala de tribunal, donde la verdad podía quedar enterrada bajo mentiras. David Ramírez apareció a su lado, su rostro reflejando preocupación. El joven abogado sujetaba su maletín con fuerza, como si cargara no solo documentos legales, sino también el peso de su responsabilidad con ella. Mónica, dijo con cautela, su voz lo suficientemente baja para evitar llamar la atención. Necesitamos hablar. Ella giró ligeramente la cabeza, su mirada serena pero firme. ¿Qué tienes en mente, Ben? Él exhaló profundamente, su aliento visible en el aire fresco de la noche. Tienes que decirme qué estás ocultando. El juez lo sabe. El fiscal lo sabe. Y Simón está poniéndose nervioso. Cualquieras bajo la manga que tengas, necesito saberlo antes de entrar de nuevo a esa sala mañana. Los labios de Isabel se curvaron en la más leve de las sonrisas. Lo sabrás cuando llegue el momento. Eso no es suficiente, insistió él, bajando aún más la voz. Soy tu abogado. Si queremos ganar esto, necesito estar preparado para cualquier bomba que estés a punto de soltar. Ella lo estudió por un momento, el peso de su silencio cayendo sobre él como una fuerza tangible. Finalmente, asintió. Reúnete conmigo en mi casa esta noche. Te contaré todo. David parpadeó, sorprendido por el repentino cambio. ¿Lo harás? Lo haré, dijo con firmeza.
Pero no aquí. La modesta casa de Isabel estaba en las afueras del pueblo, rodeada de altos robles que se mecían suavemente con la brisa nocturna. El tenue resplandor de una luz del porche iluminaba el camino, proyectando largas sombras sobre la grava. David llegó en su coche y bajó con cautela. La tranquilidad del lugar era casi inquietante después del caos del tribunal. Llamó suavemente a la puerta, e Isabel abrió casi de inmediato, como si hubiera estado allí, esperando. Llevaba un sencillo suéter azul marino y mallas negras, un marcado contraste con la imagen impecable que había mantenido durante el día. Su cabello estaba recogido, y su expresión era indescifrable. «Entra», dijo, apartándose. David entró, sus ojos recorriendo el espacio. La sala de estar era ordenada y con poca decoración, con solo algunos toques personales, una fotografía enmarcada de una joven Isabel con uniforme de la Marina. Su brazo alrededor de un hombre mayor con un uniforme similar, una bandera estadounidense doblada en un estuche de vidrio sobre la repisa de la chimenea, una estantería llena de libros sobre liderazgo, estrategia e historia. ¿Vive sola?, preguntó, más por curiosidad que otra cosa. Por ahora, respondió ella, señalándole el sofá. ¿Algo de beber? No, estoy bien, dijo él, sentándose rígidamente y colocando su maletín a sus pies. Estoy aquí por respuestas, Mónica. Sin distracciones. Ella esbozó una leve sonrisa, apreciando su determinación. Justo y necesario. Dirigiéndose a la estantería, sacó una carpeta de cuero. Estaba gastada pero bien cuidada, los bordes ligeramente deshilachados por los años de uso. La colocó sobre la mesa de centro frente a él y luego se sentó en una silla al otro lado. David miró la carpeta pero no la tocó. ¿Qué es esto? Mi historial de servicio, respondió simplemente. Todo lo que necesitas saber sobre mí. Él vaciló. ¿Hablas en serio? ¿Simplemente me lo estás dando? Eres mi abogado, dijo ella. Necesitas saber a quién estás defendiendo. David abrió la carpeta con cuidado, sus dedos rozando las páginas. Dentro, documentos organizados meticulosamente, papeles de baja, condecoraciones, certificaciones de entrenamiento. Sus ojos se abrieron con sorpresa mientras revisaba el contenido. Espera, murmuró, hojeando las páginas más rápido. Tú eras una Seal de la Marina, lo interrumpió ella. Teniente comandante. Retirada. Él la miró fijamente, con la boca ligeramente abierta. Mónica, esto lo cambia todo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no se trata solo de quién fui, dijo, inclinándose hacia él. Se trata de lo que Simón representa. Esto no es solo mi lucha, ven. Se trata de exponer el tipo de corrupción y prejuicio que permite que gente como él se salga con la suya. David pasó una mano por su cabello, su mente trabajando a toda velocidad. El fiscal va a explotar cuando esto salga a la luz. Y Simón, él se vendrá abajo. La expresión de Isabel se oscureció. Simón no se vendrá abajo. Hombres como él redoblan su apuesta cuando se ven acorralados. Por eso tenemos que ser inteligentes. Estratégicos. David asintió lentamente, comprendiendo el peso de sus palabras. ¿Crees que lo sabe? Todavía no, dijo ella. Pero sospecha. ¿Viste cómo me miró hoy? Sabe que hay algo que desconoce, y eso lo está carcomiendo. David cerró la carpeta y se recostó en el sofá, soltando un largo suspiro. Entonces, ¿cuál es el plan? Los ojos de Isabel brillaron con una determinación silenciosa. Mañana, mostramos la verdad en la corte. Pero no solo exponemos a Simón por mentiroso, exponemos el sistema que lo respalda. ¿Y cómo hacemos eso?, preguntó él, inclinándose hacia adelante. Isabel se puso de pie, su presencia imponente incluso con su ropa casual. Caminó hasta la repisa y tomó la bandera doblada. Girándola en sus manos, lo miró de nuevo. Les hacemos verme no como una acusada,
sino como la mujer que pasó 20 años protegiendo las mismas libertades que ese hombre intentó arrebatarme. Su voz era firme, pero había un filo en ella, una tormenta silenciosa gestándose bajo su calma exterior. David sintió un escalofrío recorrer su espalda, no por miedo, sino por la fuerza pura de su determinación. Mónica, dijo en voz baja. Mañana será una batalla. Ella colocó la bandera de vuelta en la repisa, su mano descansando sobre ella por un momento. Luego se giró hacia él, sus ojos encendidos. He estado luchando toda mi vida, ven. Mañana es solo otra pelea. A la mañana siguiente, el juzgado se alzaba en la tenue luz gris del amanecer, su imponente fachada proyectando largas sombras sobre la multitud que se había reunido en los escalones. Las noticias del juicio se habían propagado rápidamente durante la noche, los susurros convirtiéndose en un rugido de especulación. La galería estaba abarrotada. Espectadores, periodistas tomando notas, miembros de la comunidad ansiosos por ver justicia. En la última fila, los compañeros de Simón permanecían en silencio, mostrando su apoyo a su colega. Dentro, la sala del tribunal vibraba con anticipación, la atmósfera tensa y cargada. Isabel se sentó en la mesa de la defensa, su expresión serena pero enfocada. El blazer azul marino y la camisa blanca impecablemente planchada le daban una presencia imponente, una que parecía silenciar la sala incluso antes de que el juez entrara. A su lado, David Ramírez hojeaba sus notas, su nerviosismo traicionado por el sutil golpeteo de su bolígrafo contra la mesa. ¿Estás lista para esto?, preguntó en voz baja, mirándola de reojo. Isabel giró ligeramente la cabeza, su mirada firme. He estado lista por años, ven. Vamos a darles la verdad. El mazo golpeó, y el juez Gálvez entró en la sala, su mirada severa recorriendo a la multitud. El tribunal está en sesión, anunció. Continuaremos con el caso del Estado contra Isabel Jackson. El fiscal, un hombre experimentado de rasgos afilados y un traje que parecía diseñado para intimidar, fue el primero en levantarse. Su señoría, hoy pretendemos reforzar el testimonio del oficial Simón y presentar pruebas adicionales para respaldar los cargos contra la acusada. Isabel no se inmutó. Sus manos descansaban suavemente sobre la mesa. Sentía las miradas de todos sobre ella, pero permanecía tan firme como una roca en la marea. El fiscal llamó a Simón al estrado nuevamente, su porte pulido ocultando la creciente tensión en la sala. Ajustando su corbata, Simón caminó hacia el estrado, sus movimientos más lentos de lo habitual, como si el peso de la presión sobre él comenzara a hacerse notar. El oficial Simón, comenzó el fiscal, con voz firme pero mesurada, por favor, recuerde al tribunal. El tribunal escuchará ahora los eventos que llevaron al arresto de la acusada. Simón carraspeó, su voz con un leve matiz de tensión. Como mencioné antes, encontré a la acusada cerca de un negocio cerrado. Su comportamiento era sospechoso, se negó a identificarse y se tornó físicamente agresiva cuando intenté interrogarla. ¿Y mantiene su declaración sobre su comportamiento?, insistió el fiscal. Sí, respondió Simón, sus ojos desviándose hacia Isabel por un brevísimo instante. El fiscal asintió, satisfecho. Gracias, oficial Simón. No más preguntas. David se levantó lentamente, su expresión indescifrable. Ajustó su corbata y se acercó al estrado con pasos deliberados, cada uno resonando en el silencio de la sala. Oficial Simón, comenzó David, su tono calmado pero afilado, lo suficiente para que Simón se moviera ligeramente en su asiento. Usted declaró que mi clienta se volvió agresiva e intentó alcanzar su arma, ¿es correcto? Es correcto, respondió Simón con voz firme, aunque su postura se tensó. Y, sin embargo, continuó David, también afirmó que su cámara corporal dejó de funcionar durante el incidente. Conveniente, ¿no le parece? La mandíbula de Simón se endureció. Fue una desafortunada coincidencia. Las fallas en el equipo ocurren. Por supuesto que ocurren, concedió David con un leve asentimiento. Pero usted lleva, ¿qué?,
10 años en el cuerpo, ¿con qué frecuencia ha fallado su cámara corporal durante un arresto? Simón dudó un instante, sus ojos estrechándose. No con frecuencia. Pero ocurrió esta vez, insistió David. Durante un arresto en el que usted afirma que la acusada fue tan agresiva que temió por su seguridad. Sí, respondió Simón, su voz endureciéndose. David giró sobre sus talones, caminando lentamente frente al jurado. Y, también es coincidencia, oficial Simón, que un testigo en la zona haya captado parte del incidente con su teléfono. El tribunal estalló en murmullos, la galería inclinándose hacia adelante como si pudieran invocar la evidencia por sí mismos. El juez Gálvez golpeó su mazo, exigiendo orden. Señor Ramírez, dijo con severidad. Si tiene evidencia, preséntela. David regresó a la mesa de la defensa y tomó una memoria USB. Su señoría, la defensa presenta evidencia en video grabada por un transeúnte durante el arresto. El fiscal se puso de pie de inmediato. Su señoría, esto es altamente irregular. La defensa debió haber presentado esto antes. Siéntese, interrumpió el juez Gálvez, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Veamos el video. El alguacil tomó la memoria y la insertó en el sistema de medios del tribunal. La pantalla en la pared cobró vida, y la sala cayó en un silencio expectante. Las imágenes eran inestables, el ángulo parcialmente bloqueado por el marco de la ventana de un auto, pero el audio era claro. La voz de Simón resonó, afilada, autoritaria. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser, dijo, su mano sujetando el brazo de Isabel. Su voz le respondió, calmada pero firme. No me estoy resistiendo. Suéltame el brazo. El público observó, hipnotizado, mientras Simón empujaba a Isabel contra el auto patrulla. Sus palabras ahora eran claras, mordaces e inconfundibles. Las mujeres como tú no tienen derecho a cuestionarme. El tribunal estalló de nuevo, esta vez más fuerte. El juez golpeó su mazo repetidamente, su rostro oscurecido por la frustración. Y orden, exijo orden en esta sala. El tribunal se vació lentamente para el receso, pero la tensión seguía suspendida en el aire, como una tormenta a punto de estallar. Isabel permanecía en silencio en la mesa de la defensa, su semblante inmutable ante el caos desatado por la evidencia. A su lado, David caminaba de un lado a otro, gesticulando erráticamente mientras murmuraba para sí mismo. Esto es enorme, Mónica, dijo finalmente, deteniéndose para mirarla. Ese video acaba de destrozar su testimonio. Isabel entrelazó las manos sobre la mesa, su mirada firme. Es una grieta en el muro, ven. Pero los muros no caen solo con grietas. Necesitamos más. David exhaló con fuerza, apoyándose en la mesa. ¿Cuál es el siguiente paso? Tenemos el video, y tienes tu historial militar. Podríamos enterrar a Simón con esto. Ella lo miró, su expresión suavizándose apenas. No se trata solo de enterrar a Simón, dijo. Se trata de exponer la verdad. Si nos apresuramos, corremos el riesgo de perder el control de la narrativa. El tiempo lo es todo. Antes de que David pudiera responder, la voz del BFF resonó en la sala. El tribunal se reunirá nuevamente en 5 minutos. Isabel se puso de pie, ajustándose el blazer. Mantente alerta, ven. Es hora. Cuando el juez entró y la sala fue llamada al orden, todas las miradas se posaron en el oficial Simón. La confiada sonrisa que había mostrado antes había desaparecido, reemplazada por una expresión de labios apretados y ojos inquietos que delataban su creciente nerviosismo. Sus compañeros oficiales en la última fila intercambiaron miradas inciertas, su apoyo silencioso ahora teñido de duda. La voz del juez Gálvez rompió la tensión. Señor Ramírez, tiene pruebas adicionales que presentar. David se levantó, sus movimientos deliberados y compuestos. Sí, su señoría. La defensa desea llamar a la acusada, Isabel Jackson, al estrado.
La sala murmuró con renovado interés. Isabel se puso de pie, caminando con pasos medidos hacia el estrado de los testigos. No se apresuró, no vaciló. Su mera presencia comandaba la atención de la sala, y cuando se sentó, su postura era tan recta como la de un soldado en posición de firme. Señorita Jackson, comenzó David, con un tono firme. Ha escuchado las acusaciones en su contra, resistirse al arresto, agredir a un oficial, intentar tomar un arma, ¿son estas acusaciones ciertas? No, no lo son, respondió Isabel con firmeza, su voz resonando en la sala. David asintió. Entonces hablemos de lo que realmente sucedió esa noche. Con sus propias palabras, cuéntele a la corte cómo se desarrolló su encuentro con el oficial Simón. Isabel tomó una respiración lenta, su mirada recorriendo la sala antes de posarse en Benjamín. Esa noche, iba camino a casa después de visitar a un amigo. Me detuve para revisar mi teléfono y ver las indicaciones cuando el oficial Simón se acercó a mí. Me preguntó qué estaba haciendo allí, y se lo dije. Cuando me pidió mi identificación, pregunté por qué la necesitaba. No estaba haciendo nada ilegal y quería saber su razonamiento. ¿Y cómo respondió él?, preguntó David. La mandíbula de Isabel se tensó ligeramente. Me acusó de no cooperar. Cuando intenté explicarme, me agarró del brazo y se negó a soltarme, a pesar de que le dije que no había hecho nada malo. David dio un paso más cerca del jurado, su voz elevándose un poco. ¿Lo amenazó de alguna manera? No, dijo Isabel con firmeza. Le dije que soltara mi brazo. Cuando intenté apartarme, me empujó contra el patrullero y me esposó. Luego me acusó de intentar alcanzar su arma, lo cual es una completa mentira. El público murmuró de nuevo, pero Isabel no había terminado. Sus acciones no tenían que ver con hacer cumplir la ley, continuó, su voz firme pero cargada de emoción. Tenían que ver con el control, con imponer poder sobre alguien que él asumió que no podía defenderse. David hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Señorita Jackson, ha habido mucha especulación sobre su pasado. La fiscalía la ha presentado como una ciudadana común que de repente se volvió violenta. ¿Hay algo más en su historia que la corte deba saber? Los ojos de Isabel se encontraron con los de David y, por primera vez, su exterior calmado dio paso a un destello de algo más profundo, determinación, fuerza y quizás un atisbo de ira. Sí, dijo, su voz cargada con el peso de décadas de experiencia. Hay más. La sala contuvo el aliento cuando Isabel se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando las manos en el borde del estrado. Soy la comandante teniente Isabel Jackson, retirada de los Navy SEAL, anunció, su voz cortando el silencio como una cuchilla. Serví a mi país durante 20 años, incluyendo en algunas de las zonas de combate más peligrosas del mundo. He liderado equipos en misiones que requerían disciplina, precisión y fortaleza, cualidades que llevo conmigo cada día. Gritos ahogados recorrieron la sala, seguidos por un silencio atónito. Incluso el juez Gálvez pareció momentáneamente sorprendido, su mazo congelado en el aire. El rostro de Simón palideció, su mandíbula apretándose como si estuviera conteniendo su reacción. David dio un paso adelante, su voz elevándose. Señorita Jackson, como Navy SEAL, recibió entrenamiento para manejar situaciones de alta presión. ¿Usó alguna de esas habilidades durante su encuentro con el oficial Simón? Sí. Isabel respondió sin titubear. Las usé para mantener la calma, para desescalar la situación y para protegerme sin recurrir a la violencia. ¿Y en algún momento intentó hacerle daño al oficial Simón o tomar su arma?, preguntó David. No, dijo Isabel con firmeza. Mi entrenamiento me enseñó a evaluar amenazas y responder adecuadamente. Simón no era una amenaza para mi seguridad, era una amenaza para mi dignidad. Y me negué a dejar que me la arrebatara. La sala del tribunal estalló una vez más fuerte esta vez, mientras el peso de las palabras de Isabel se asentaba en la habitación. El juez golpeó su mazo repetidamente, su rostro reflejando una mezcla de frustración y asombro.
Orden, exijo orden en esta corte. Cuando el ruido disminuyó, David se volvió hacia el jurado, su voz firme pero llena de convicción. Damas y caballeros del jurado, han escuchado la versión de los hechos del oficial Simón. Y ahora han escuchado la verdad de una mujer que ha dedicado su vida a defender este país. La pregunta que deben hacerse es simple: ¿a quién le creen? El fiscal permaneció sentado, su rostro pálido, sus ojos fijos en la mesa frente a él. Simón miraba al frente, con las manos fuertemente apretadas sobre los brazos de su silla. Cuando Isabel bajó del estrado, el peso de su testimonio permaneció en la sala. Regresó a su asiento con la cabeza en alto y se inclinó hacia Benjamín. Ahora, dijo en voz baja, veamos cuánto tiempo aguanta ese muro. La tensión en la sala era casi sofocante. El oficial Bradley Simón estaba sentado en la mesa del demandante, su rostro pálido y cubierto por una fina capa de sudor. La compostura con la que había entrado al tribunal se había desvanecido, reemplazada por el leve temblor de sus manos mientras agarraba el borde de la mesa. Sus compañeros oficiales, que antes formaban una muralla silenciosa de apoyo en la última fila, intercambiaron miradas incómodas. Habían venido a ver cómo se hacía justicia, o eso creían. Pero ahora, la duda se colaba en sus mentes como sombras no deseadas. El juez, cuyo rostro habitualmente estoico mostraba signos de cansancio, recorrió la sala con la mirada antes de dirigirse al abogado de Simón. Señora Berry, la fiscalía desea proceder con el redireccionamiento, o necesita un momento para reconsiderar su estrategia. El fiscal, Ricardo Avery, se levantó rígidamente de su asiento, su cuidadosa apariencia comenzando a resquebrajarse. Se ajustó la corbata, apretándola como si fuera un nudo corredizo, y se acercó al estrado de los testigos. Su voz, normalmente aguda y autoritaria, tenía un leve matiz de desesperación. Su señoría, comenzó, tenemos la intención de volver a llamar al oficial Simón al estrado para aclarar algunas inconsistencias. El juez asintió, entrecerrando levemente los ojos. Proceda. Simón se levantó lentamente, sus movimientos rígidos, como si el peso del escrutinio creciente lo estuviera aplastando. Mientras caminaba hacia el estrado, evitó la mirada de Isabel, aunque la de ella lo siguió con una calma implacable. Cuando finalmente se sentó, su mano tembló al ajustar el micrófono, un gesto que no pasó desapercibido para el jurado. Ávila se acercó, forzando una sonrisa. Oficial Simón, ha escuchado el testimonio de la acusada y sus afirmaciones sobre su conducta, ¿tiene algo que decir en respuesta? Simón carraspeó, su voz temblorosa pero determinada. Sí. Su relato del incidente está exagerado. Actué dentro del marco de mis deberes. Ávila asintió alentadoramente. ¿Y la prueba en video presentada anteriormente, cómo explica lo que la corte vio? Simón vaciló, sus ojos revoloteando hacia el jurado antes de volver a Avery. El video no muestra todo. Está incompleto. No captura el contexto de su comportamiento antes de ese momento. ¿Y qué contexto sería ese?, presionó Ávila, su tono endureciéndose. Ella fue desafiante, dijo Simón, elevando la voz como si intentara recuperar el control. Se negó a cooperar y desafió mi autoridad. Tuve que actuar con decisión para mantener el orden. Isabel lo observó con una expresión que rozaba la compasión, con las manos cuidadosamente entrelazadas sobre la mesa frente a ella. David se inclinó hacia ella y susurró, se está desmoronando. Ella asintió levemente pero no dijo nada, su atención inquebrantable. Ávila continuó, su voz volviéndose más insistente. ¿Así que mantiene su afirmación de que la acusada intentó alcanzar su arma? Sí. Simón dijo, aunque la palabra salió más débil de lo que pretendía. Hizo un movimiento repentino hacia mi costado. Tuve que protegerme. David se puso de pie de un salto. Su señoría, permiso para contrainterrogar. El juez Gálvez asintió secamente. Concedido. David se acercó al estrado lentamente, con movimientos calculados.
Se detuvo a pocos pasos de Simón, su presencia imponente sin necesidad de ser agresiva. Dejó que el silencio se prolongara, obligando a Simón a sostenerle la mirada. Oficial Simón, comenzó David, su tono sereno pero afilado como una hoja de acero, usted ha testificado en múltiples ocasiones que mi cliente intentó alcanzar su arma, ¿es correcto? Sí, respondió Simón, aunque su voz carecía de la convicción anterior. Y sin embargo, continuó David, no ha presentado ninguna evidencia física que respalde esa afirmación. No hay huellas dactilares en su funda. No hay testigos que corroboren su versión. Solo su palabra. La mandíbula de Simón se tensó. Sé lo que vi. David asintió lentamente, como si estuviera sopesando la declaración. Usted sabe lo que vio, repitió. Pero la corte ha visto algo diferente, evidencia en video que contradice su relato. Evidencia que muestra que mi clienta estaba tranquila y cooperativa hasta que usted escaló la situación. Ese video no muestra todo, dijo Simón, elevando la voz. Está sacado de contexto. David inclinó levemente la cabeza. ¿Fuera de contexto? Hablemos de contexto entonces. Se volvió hacia el jurado, su voz aumentando en intensidad. Este es un hombre que se acercó a una ciudadana respetuosa de la ley, exigió su identificación sin causa y cuando fue cuestionado, recurrió a la fuerza. Un hombre que luego mintió bajo juramento para encubrir sus acciones. El fiscal objetó, pero el juez lo desestimó con un gesto, indicándole a David que continuara. David volvió a mirar a Simón, su tono bajando a una frialdad cortante. Oficial Simón, usted acusó a una Navy SEAL condecorada, una mujer que ha servido a este país con honor, de ser una amenaza. Dígame, ¿le avergüenza saber que la persona a la que intentó intimidar ha enfrentado peligros que usted ni siquiera podría imaginar? Simón se estremeció, su compostura resquebrajándose aún más. Eso es irrelevante. Ella no estaba actuando como una Navy SEAL esa noche. Y usted no estaba actuando como un policía, replicó David con filo. Se estaba comportando como un matón que pensó que podía abusar de su autoridad sin consecuencias. Pero no contaba con que ella se enfrentaría a usted, ¿verdad? El silencio en la sala era absoluto, el peso de sus palabras cayendo sobre todos los presentes. Simón abrió la boca para responder, pero ningún sonido salió. David se giró hacia el juez. Su señoría, no tengo más preguntas. Simón descendió del estrado con los hombros hundidos, volviendo a su asiento con pasos pesados. Sus compañeros oficiales evitaron mirarlo, la confianza que antes le tenían reemplazada por dudas evidentes. Isabel lo observó por un instante antes de inclinarse hacia Benjamín. Los muros empiezan a derrumbarse. David asintió, una leve sonrisa asomando en la comisura de sus labios. Terminemos el trabajo. El aire en la sala se volvió denso cuando el oficial Bradley Simón regresó a su asiento. Su fachada de confianza se había desmoronado, y ahora parecía un hombre al borde de un abismo, con el suelo cediendo bajo sus pies. La tensión era palpable. El jurado intercambió miradas, sus expresiones reflejando una creciente incomodidad. Incluso el juez, normalmente imperturbable, se inclinó ligeramente hacia adelante, como si percibiera que la marea estaba cambiando en formas que ni siquiera él había anticipado. En la mesa de la defensa, Isabel permanecía inmóvil, su compostura en marcado contraste con la descomposición de Simón. Su presencia tranquila se había convertido en algo imponente, una fuerza silenciosa que llenaba la sala más eficazmente que cualquier discurso. David Ramírez pasó una última vez sus notas, su mandíbula apretándose con determinación. Esto ya no era solo un caso. Era un ajuste de cuentas. El juez Gálvez carraspeó, rompiendo el tenso silencio. Señor Ramírez, dijo con una nota de cautela en su voz. Puede proceder. David se puso de pie. Abotonándose el saco antes de hablar, su voz resonó clara e inquebrantable. Su señoría, la defensa tiene una última prueba que presentar.
Una prueba que no dejará dudas sobre lo que realmente sucedió la noche del arresto de mi clienta. El público comenzó a murmurar, los espectadores inclinándose hacia adelante para ver lo que vendría. Simón se removió en su asiento, sus nudillos blancos de tanto apretar la mesa. El fiscal, Ricardo Averi, se tensó visiblemente, su confianza anterior reemplazada por una sospecha cautelosa. Isabel permaneció inmóvil, su mirada firme mientras David sacaba un archivo de su maletín. Lo sostuvo en alto para que el jurado lo viera. Damas y caballeros del jurado, comenzó, su voz firme pero serena, lo que han escuchado en esta sala durante los últimos días es un relato de dos historias. El oficial Simón quiere hacerles creer que mi clienta, una mujer sin antecedentes penales y con una carrera dedicada a servir a su país, de repente se volvió violenta y agresiva sin razón alguna. Pero la verdad es mucho más simple y mucho más preocupante. Abrió el archivo y sacó una serie de documentos. Esto, dijo, sosteniendo la primera página, es el expediente del oficial Simón. Y lo que revela es un patrón de conducta que habla de su credibilidad, o más bien, de su falta de ella. El fiscal se puso de pie de un salto. Protesto, su señoría. Esto no es relevante para el caso. El juez Gálvez levantó una mano, silenciándolo. Rechazada. Señor Ramírez, puede continuar. David asintió y luego dirigió toda su atención al jurado. A lo largo de su carrera, el oficial Simón ha sido objeto de múltiples quejas, uso excesivo de la fuerza, prejuicio racial, conducta inapropiada. Estas quejas fueron ignoradas o enterradas por el departamento. Pero hoy, salen a la luz. Entregó copias de los documentos al jurado, que los examinó con atención. Los murmullos en la galería se hicieron más fuertes. Incluso la expresión del juez se ensombreció al revisar las páginas frente a él. Para que quede claro, dijo David, elevando un poco la voz, esto no se trata solo de una mala decisión. Se trata de un patrón de abuso, un patrón que culminó en el arresto falso y el maltrato de mi clienta. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras impregnara la sala antes de volverse hacia Mónica. Y ahora, es momento de que ella cuente su verdad. Isabel se levantó lentamente, sus movimientos deliberados y controlados. Caminó hacia el frente de la sala, erguida y con autoridad, mientras se dirigía al jurado. Mi nombre es Teniente Comandante Isabel Jackson, comenzó, su voz clara y firme. Durante 20 años serví en la Marina de los Estados Unidos como SEAL. He estado en lugares que la mayoría de las personas no pueden imaginar, he enfrentado peligros que la mayoría nunca conocerá, y a pesar de todo, siempre me he mantenido con los más altos estándares de integridad y disciplina. Su mirada recorrió al jurado, cada palabra impregnada con el peso de su experiencia. He enfrentado enemigos en el campo de batalla. Pero nunca pensé que enfrentaría uno en mi propio país. Aquella noche, no representaba una amenaza. No estaba infringiendo ninguna ley. Simplemente existía, algo que, para personas como yo, a menudo se siente como un crimen en sí mismo. La galería quedó en silencio, los murmullos anteriores reemplazados por una sensación palpable de vergüenza y reflexión. Isabel continuó, su voz inquebrantable. El oficial Simón no me vio como una persona. Me vio como un objetivo, un medio para imponer su poder y control. Pero lo que no vio fue mi fortaleza. Mi determinación. Y mi negativa a ser silenciada. Se giró, enfrentando a Simón directamente, su mirada perforante. Me subestimaste, oficial Simón. Pero más importante aún, subestimaste la verdad. Y la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Simón apartó la mirada, su rostro enrojecido de humillación. Los ojos del jurado siguieron a Mónica, sus expresiones reflejaban una mezcla de asombro e indignación, no hacia ella, sino hacia el sistema que permitió que esto sucediera. Isabel se volvió hacia el juez. Su señoría, luché por este país. Luché por la justicia.
Y hoy estoy aquí para luchar, no solo por mí, sino por cada persona que ha sido agraviada por aquellos que juraron protegerlas. La sala estalló en aplausos a pesar de los repetidos golpes del mazo del juez. Orden, ordenó el juez Gálvez. Pero los muros del silencio y la complacencia ya habían comenzado a resquebrajarse. Gálvez tronó, aunque ni siquiera él pudo ocultar el respeto en su mirada al observar a Mónica. David dio un paso al frente y colocó una mano firme en su hombro. Gracias, teniente comandante Jackson. No tengo más preguntas. Cuando Isabel regresó a su asiento, la energía en la sala del tribunal cambió. El jurado la observaba con un respeto renovado, su escepticismo inicial reemplazado por convicción. Simón, en cambio, parecía encogerse en su silla, su antigua actitud desafiante ahora un mero recuerdo distante. El juez Gálvez se inclinó hacia adelante, su voz cargada de firmeza. Ahora pasaremos a los alegatos finales, y sugiero que ambas partes elijan sus palabras con cuidado. La sala del tribunal parecía contener la respiración. La tensión era densa, el silencio casi asfixiante, mientras el fiscal, Ricardo Ávila, se levantaba para presentar su alegato final. Se ajustó nerviosamente la corbata antes de acercarse al jurado, su confianza habitual reemplazada por una compostura forzada. Damas y caballeros, comenzó Ávila, su voz medida pero carente del vigor anterior, lo que hemos visto hoy es un caso complejo. Mientras que la defensa ha trabajado arduamente para retratar al oficial Simón como un hombre con un historial cuestionable, les insto a que consideren el panorama general. Los agentes del orden toman decisiones en fracciones de segundo todos los días, a menudo en circunstancias difíciles. El oficial Simón creyó que estaba actuando en el mejor interés de la seguridad pública. Hizo una pausa, su mirada vacilante se dirigió a Simón, cuyo rostro era ahora una máscara pálida de inquietud. Se pudieron haber cometido errores, admitió Ávila con cautela, pero eso no cambia el hecho de que el oficial Simón estaba haciendo su trabajo. Las afirmaciones de la defensa, aunque convincentes, no borran el hecho de que la acusada cuestionó la autoridad, se resistió a un oficial y agravó la situación. El tono de Ávila se endureció al concluir. Les pido que consideren los hechos y que no se dejen influenciar por la emoción o el espectáculo. Gracias. La sala permaneció inquietantemente en silencio mientras regresaba a su asiento. David Ramírez se levantó a continuación, sus movimientos deliberados, su presencia serena. Se acomodó la chaqueta, enderezó la corbata y se acercó al jurado con una confianza tranquila. Damas y caballeros del jurado, comenzó, su voz firme, inquebrantable, lo que hemos visto hoy no es un caso complejo. De hecho, es dolorosamente simple. Mi clienta, la teniente comandante Isabel Jackson, una seal de la Marina condecorada, una heroína estadounidense, fue perfilada, maltratada y difamada por un hombre que abusó de su poder. Se giró, señalando a Isabel, quien permanecía erguida, con la espalda recta y las manos descansando con ligereza sobre la mesa. Isabel Jackson no se resistió al arresto. No amenazó al oficial Simón. Lo único que hizo fue hacer una pregunta simple y razonable, ¿por qué? Y por eso, fue arrojada contra un auto, esposada y humillada. La voz de David se elevó, su pasión llenando la sala. Esto no es solo sobre Isabel Jackson. Es sobre responsabilidad. Es sobre asegurarnos de que aquellos que portan una placa y juran proteger y servir sean mantenidos bajo los más altos estándares de integridad. Porque cuando fallan en hacerlo, todo el sistema falla. Dio un paso más cerca del jurado, bajando la voz para enfatizar sus palabras. Hoy, ustedes tienen el poder de enviar un mensaje, que nadie, ni siquiera un oficial de la ley, está por encima de la rendición de cuentas. Que la justicia no es solo una palabra que decimos, sino un principio que defendemos. Confío en que tomarán la decisión correcta. Cuando David regresó a su asiento, la sala quedó sumida en un pesado silencio. El juez Gálvez dio sus instrucciones al jurado y luego los despidió para deliberar. Las horas que siguieron se sintieron como días.
Isabel estaba sentada en el pasillo del tribunal, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. David caminaba de un lado a otro, con el ceño fruncido en reflexión. El murmullo bajo de conversaciones entre los espectadores y reporteros llenaba el espacio, pero Isabel lo bloqueó por completo. ¿Crees que verán la verdad?, preguntó David, rompiendo el silencio. Isabel levantó la mirada hacia él, su expresión serena pero resuelta. No necesitan verla, ven. Necesitan sentirla. La verdad siempre encuentra la manera de darse a conocer. David asintió, aunque sus nervios seguían siendo evidentes. Antes de que pudieran decir algo más, el alguacil apareció en la puerta. El jurado ha llegado a un veredicto. La sala del tribunal estaba repleta mientras todos volvían a entrar, la tensión era palpable. Era casi insoportable. Isabel se puso de pie junto a David en la mesa de la defensa, su rostro era una máscara indescifrable. Al otro lado de la sala, Simón estaba rígido, con los ojos clavados en el estrado del jurado. La portavoz del jurado, una mujer de mediana edad con ojos amables y una expresión seria, se puso de pie cuando el juez se dirigió a ella. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto? Sí, su señoría, respondió, su voz firme. El juez asintió. Por favor, lean el veredicto. La portavoz desplegó un papel y comenzó a leer, su voz clara e inquebrantable. En el caso del Estado contra Isabel Jackson, encontramos a la acusada no culpable de todos los cargos. Una ola de emoción recorrió la sala, jadeos, murmullos e incluso algunos aplausos discretos, antes de que el martillo del juez restaurara el orden. Isabel exhaló suavemente, sus hombros relajándose por primera vez en días. A su lado, David colocó una mano tranquilizadora sobre su hombro, una rara sonrisa asomando en su rostro habitualmente profesional. La portavoz del jurado continuó. Además, nosotros, el jurado, recomendamos encarecidamente que se inicie una investigación sobre la conducta del oficial Simón. El juez asintió con gravedad. El tribunal tomará esta recomendación en consideración. Oficial Simón, le sugiero que busque representación legal. Este asunto está lejos de terminar. Afuera del tribunal, los medios de comunicación se agolpaban, las cámaras destellaban, los micrófonos se extendían, pero Isabel se mantuvo firme, su presencia imponente mientras se dirigía a la multitud. Esta no es solo mi victoria, declaró, su voz firme pero llena de convicción. Es una victoria para la rendición de cuentas, para la justicia y para todos aquellos que han sido silenciados por quienes ostentan el poder. No luché esta batalla sola, y no dejaré de luchar por los demás. David permanecía a su lado, observándola con una mezcla de orgullo y admiración. La multitud estalló en aplausos cuando Isabel se dio la vuelta y se alejó, dejando atrás las cámaras. Meses después, el oficial Simón fue destituido de la fuerza policial y enfrentó cargos criminales por perjurio y mala conducta. Sus compañeros, antes leales, se distanciaron de él a medida que la investigación sacaba a la luz más abusos de su parte. Isabel regresó a su vida tranquila, pero su nombre se convirtió en un símbolo de resistencia y justicia. Fue invitada a hablar en diversos eventos y su historia inspiró a otros a levantarse contra la injusticia. Aunque había dejado el campo de batalla años atrás, Isabel Jackson sabía que su lucha estaba lejos de terminar. Porque para ella, la justicia no era solo un resultado, era un estilo de vida. Y así, la verdad prevaleció. Una mujer valiente mantuvo su postura, expuso las mentiras y exigió justicia en un sistema diseñado para silenciarla. Esta historia no trata solo de una victoria. Es un recordatorio de que alzarse por lo correcto puede cambiarlo todo. Si esta historia tocó tu corazón e inspiró tu fe en el poder del esfuerzo y la lealtad, déjanos un comentario y cuéntanos qué fue lo que más te conmovió. No olvides darle like y compartir este video con alguien que necesite recordar que los sueños se construyen con amor y dedicación. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para más historias que elevan e inspiran.